días a todos. Bienvenidos a nuestro ciclo Casipra Exporta. Nuestras disculpas a los que ya estaban en el grupo, por favor, por la interrupción. Hoy estaremos conversando sobre un tema bastante interesante, la acción de inconstitucionalidad en materia aduanera. Y de este tema nos hablará Guillermo Sueldo. Él es abogado docente en Derecho Aduanero y Derecho Constitucional y además coautor del Código Aduanero Comentado. Así que sin más preámbulos, bienvenido, Guillermo. Gracias, muy buenos días a todos. Sí, quería aclarar que coautor de una edición de un código aduanero comentado, no del código que hicieron nuestros codificadores, ¿no? Porque todavía no estaba en edad para hacerlo, pero sí de una última actualización de un código aduanero comentado junto con el doctor Guillermo Felipe Coronel, que será una obra en total de 6 tomos, y ya estamos lanzando un tercer tomo en poco tiempo, creo que en 15 días, algo así, ya estará listo. Esperamos presentarlo pronto también. En este caso, este tema, la acción declarativa de inconstitucionalidad en el ámbito aduanero. ¿Por qué? Yo voy a tratar de hablarlo también en términos simples para que nos entendamos todos. Trataré de no hablar en términos tan académicos ni extremadamente jurídicos, pero tratando de que todos podamos comprender de qué estamos hablando. Incluso antes de que termine, si durante la exposición alguien quiere hacer alguna pregunta, no hay problema que lo puedan hacer, ¿sí? Y les pido disculpas, un poco de disculpas por mi garganta que no está del todo muy bien. A ver, ¿por qué este tema? Este tema porque siendo que hay distintos expedientes y distintas actuaciones que se tramitan en sede administrativa, y especialmente los que estamos vinculados al ámbito de la aduana, dentro de la estructura del organismo de la Dirección General de Aduanas, es posible que en algunas de esas cuestiones, como se requiere muchas veces un patrocinio de abogado, porque se están tratando cuestiones jurídicas, es posible que en algunas de esas cuestiones se aparezca en una de esas cuestiones un determinado tema que influye, vincula un derecho o una garantía consagrada en la Constitución Nacional. Porque son cuestiones jurídicas que se están ventilando, ya sea una cuestión de un sumario por una infracción aduanera que se sustancia dentro del organismo de la Dirección General de Aduana, o ya sea una acción de repetición o una acción de impugnación, por ejemplo. Por lo tanto, cuando esto sucede, generalmente siempre se ha tenido en cuenta dentro del ámbito administrativo, el derecho administrativo general, que previo a tratar de buscar la vía judicial, había que, lo que se llamaba, agotar la vía administrativa. Es decir, concluya usted toda la vía administrativa que corresponda y después, si quiere, vaya al Poder Judicial a reclamar lo que corresponde reclamar. Si bien hubo algunas modificaciones últimamente a través sobre todo de decretos de la Ley de Procedimientos Administrativos, de todas maneras yo creo que sí que es conveniente hacer alguna reforma a esa ley, pero creo que es conveniente hacerla a través del Congreso, no de decretos. El tema del agotamiento de la vía administrativa no está del todo legislado, pero sí se ha determinado a través de la jurisprudencia, es decir, a través de las sentencias de los tribunales. Por lo tanto, un poco es que, ¿qué suele pasar en este tipo de exposiciones que a veces nos invitan a participar? Que a veces lo hemos dicho en otras oportunidades también, que a veces estamos como hablando siempre de lo mismo, ¿no? Y de situaciones que incluso
ya se han hablado, se han conversado y hasta se han resuelto. Sin embargo, volvemos muchas veces a hablar del mismo tema. ¿Por qué? Porque surgen, a pesar de que se han resuelto, surgen cuestiones que otra vez volvemos a la carga con esto. En este caso concreto, y ahora esperen que... ¿Qué pasaba? Que un particular, obviamente un operador del comercio internacional, realiza ante el servicio aduanero un procedimiento de repetición. Como sabemos, estamos básicamente, a ver, para que nos entendamos, estamos tratando de solicitar la devolución de algo, por ejemplo, si he pagado un impuesto que no debía pagar, por ejemplo, para decirlo así que nos entendamos. Entonces, ante las resoluciones administrativas que perjudican los derechos y garantías de algún operador, están las vías de impugnación. En este caso era el procedimiento de repetición. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó en este caso concreto? Que el sujeto considera que lo que a él se le estaba aplicando devenía de un decreto al cual él consideraba que ese decreto era inconstitucional. Entonces se presenta ante el servicio aduanero, ante la DGA, y dice, señores, no me pueden aplicar esto a mí, porque esto que ustedes me pretenden aplicar surge o viene de un decreto que es inconstitucional. Entonces la DGA, ¿qué hace? Le dice, agote usted la vía administrativa y después, si quiere, vaya ante el Poder Judicial y reclame por la vía que corresponda ante el Poder Judicial sobre la inconstitucionalidad. Aquí se desprenden dos cosas. Voy a hacer un pequeño intervalo en esto, que es, a ver, es cierto que la inconstitucionalidad la tiene que declarar el Poder Judicial. Lo que sucede es que el sujeto estaba requiriendo que no era necesario agotar la vía administrativa porque era un dispendio procesal sin sentido, no correspondía. Iba a ser una pérdida de tiempo tanto procesal, incluso para el mismo servicio aduanero, como para él, y además le estaba de alguna manera provocando no solamente un dispendio, sino también un daño, porque prolongar indebidamente en el tiempo algo también produce un daño a los derechos y garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que existe un orden normativo que tiene que ver con los procedimientos administrativos, este orden normativo no puede convertirse en un ritualismo excesivo mediante el cual se termina ejerciendo de forma arbitraria o abusiva y termina siendo un ejercicio abusivo del derecho, y eso está arreglado porque el ejercicio abusivo del derecho parte, empecemos por el Código Civil y Comercial, que hace referencia al abuso del derecho, cuando una norma se desvía de la finalidad que se tuvo y se ejerce en forma abusiva, violando los derechos de la persona a la cual se le está aplicando esa norma. Para hablarlo así en términos genéricos, ¿no? Y que nos entendamos. Con lo cual, esto podría, sí, acarrear ese ejercicio abusivo del derecho y convertirse en un ritualismo excesivo, que además carecía de sentido porque cuando se desprende que la administración pública ya está dirigida a negar algo, ¿para qué continuar con la vía administrativa? Ya está. Entonces, y sobre todo cuando estoy planteando una inconstitucionalidad que los poderes administrativos no pueden tratar, están vedados de tratar la inconstitucionalidad, y luego volverá a tratar el tema haciendo referencia al Tribunal Fiscal, por ejemplo, porque es una vieja o antigua discusión en torno a ese tema.
Entonces, se producía aquí un abuso del derecho, porque el derecho se basa también, tal como lo pongo aquí, en los principios de buena fe, moral social, orden público, ¿sí? Entonces, eh, esto obviamente provocaba un obstáculo, perdón, a el reclamo de este sujeto que no podía de tener que agotar este procedimiento engorroso administrativo cuando era obvio que estaba tratándose de una inconstitucionalidad, al menos él lo planteaba de esa manera, con lo cual, ¿para qué todo el dispendio procesal de agotar hasta terminar el procedimiento administrativo? Que los que saben, los que están en el ámbito del derecho administrativo y aduanero saben que esto siempre tiene una fecha de ingreso de un expediente, pero nunca sabemos cuándo termina, porque todo lo que se tramita en el ámbito administrativo es muchas veces como una calecita que da vueltas y no termina nunca de dar vueltas, y entonces nos encontramos con un camino de un paso en el tiempo excesivo y que termina perjudicando a todos. Y yo creo que perjudica también a la administración pública, porque la administración pública se llena de expedientes en forma innecesaria muchas veces, cuando podría resolverlos con mayor celeridad o incluso podría determinar que ante determinadas situaciones como esta, ¿para qué continuar con este procedimiento? Que vaya, ya que plantea la inconstitucionalidad, que vaya al Poder Judicial y la plantee allá. Entonces, a través de este reclamo, la DGA se niega a tratar, obviamente no puede tampoco tratar la inconstitucionalidad, salvo que haya habido algún fallo anterior que lo que así lo haya planteado, entonces plantea la misma situación. Por lo tanto, insiste con el agotamiento de la vía administrativa y eso le provoca un obstáculo del acceso a la justicia, lo que tanto a nivel constitucional como convencional, si queremos, en función de los tratados internacionales que se incorporaron a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, están varios de derechos humanos, entre los que se hace mención a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, negarle esta posibilidad de tratar previamente o tratar en el medio del proceso, dejar este proceso administrativo para tratar en el Poder Judicial de constitucionalidad, era un impedimento, un obstáculo para el verdadero acceso a la tutela judicial efectiva que reclamaba este sujeto. Como vemos, de acuerdo a la... Si hasta acá me están entendiendo, si quieren hacer una pregunta para interrumpirme, pueden hacerlo, ¿eh? Porque por ahí estoy hablando de cosas muy jurídicas y pueden ser aburridas. Así que Por ahora no hay preguntas, así que vamos bueno, bien. si quieren interrumpir o hacer algo, no hay ningún problema. Como ven, la jurisprudencia relevante, ¿qué sostiene? Que la Corte Suprema lo ha dicho, que la inconstitucionalidad no se puede plantear en sede administrativa. Ahora bien, y que agotar la vía administrativa, tal como lo dijo la Cámara Contencioso Administrativo Federal en el año 2021, agotar la vía administrativa o exigir el agotamiento de la vía administrativa para después recién tratar la inconstitucionalidad, se convertiría en un rigor formal excesivo y que obviamente impide la tutela judicial efectiva. A ver, que la inconstitucionalidad no se plantea en sede administrativa, ya lo sabemos. Obviamente, ¿por qué? Porque es el Poder Judicial el que constitucionalmente tiene atribuciones para eso, porque el Poder Judicial ejerce, entre otras cosas, el control de constitucionalidad de las normas. Por lo tanto, es al Poder Judicial al cual le corresponde tratar la constitucionalidad o no de una norma. No se puede tratar en sede administrativa. Ahora,
si el Poder Judicial ya hubiese determinado en algún fallo anterior que sobre este caso tal cuestión es inconstitucional, basta con hacer mención de eso en sede administrativa y punto, pero no tratar en forma original si tal cosa es inconstitucional en sede administrativa. Eso le corresponde al Poder Judicial. Por lo tanto, el único órgano competente para ello es el Poder Judicial. Entonces, como conclusión, y esto no significa que termine acá, porque quiero ampliar un poco. En el caso que nos ocupa, haber sostenido o pretender sostener, porque en realidad estos casos son habituales, pero que debía agotarse la vía administrativa, era un claro abuso del derecho. Si bien hay unas normas que pueden decir que esto debe ser así, porque obviamente hay un ordenamiento jurídico que determina cómo realizar determinados reclamos. Pero en este caso provocaba un abuso del derecho y una incompatibilidad con el debido proceso y el acceso a la justicia. Obviamente eso que provocaba también que esto debe tratarse dentro de razonabilidad y legalidad que deben guiar a la administración pública. Es decir, no puede imponer arbitrariamente, hay que agotar la vía administrativa porque hay una ley de procedimiento que dice tal cosa cuando ese carece de razonabilidad y legalidad, mediante el cual la administración pública debe dar el ejemplo, además, de actuación. Por lo tanto, aquí también influye que, como dijimos, como les dije anteriormente, en este caso concreto, se trata de normas que han sido incorporadas, y entonces vamos a ver cuál norma es la que debe prevalecer, porque tenemos una norma supuestamente procesal que nos indica hay que agotar tal cosa, hay que seguir el procedimiento hasta terminarlo. Bueno, siempre que sea razonable. Ahora, cuando se pasa de razonabilidad y legalidad, no es necesario terminar eso porque hay otras normas de jerarquía superior que están incorporadas a la Constitución Nacional y que se han incorporado, como les dije anteriormente, en el año 1994 con la reforma constitucional, que se incorporaron todos estos tratados y convenciones internacionales que figuran textualmente mencionados en el artículo 75, inciso 22, hacia el final están mencionados, ya sea la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, y muchos más, muchas veces conocido la convención como el Pacto de San José de Costa Rica, y muchos otros más, entre los cuales, obviamente, se hace referencia al acceso a la tutela judicial efectiva que no puede ser impedida o vedada por rigorismos extremos. Y en este caso, obviamente, ¿qué sucede? Como todos esos tratados se incorporaron al texto de la Constitución Nacional, tienen jerarquía constitucional y por lo tanto tienen supremacía constitucional. Es decir, están por encima de lo que una ley diga y por encima de lo que la ley, en este caso, de procedimientos administrativos que puede aplicarse, o el mismo código aduanero, incluso, por supuesto, porque es una ley, o de la parte procesal del código, o en forma supletoria la aplicación de la ley de procedimientos administrativos, estas normas constitucionales tienen jerarquía superior, por lo tanto, no se las puede obviar, no se las puede pasar por alto. Como conclusión, en este caso concreto, obviamente, ¿qué sucedía? Que aquí se estaba violando la tutela judicial efectiva y por lo tanto correspondía que el expediente pasara ya sin necesidad de terminar todo el proceso administrativo al Poder Judicial para debatir la cuestión de la constitucionalidad del decreto que se estaba aplicando y mediante el cual el recurrente o el, contribuyente estaba sosteniendo que era inconstitucional.
Bien, nosotros sabemos también, muchos de ustedes que están en el ámbito del comercio internacional y muchas veces actúan en este ámbito, saben que hay un organismo estatal al cual nosotros muchas veces recurrimos como una instancia superior después de concluir un expediente administrativo en la sede aduanera. Y ese organismo es el Tribunal Fiscal de la Nación, que ya tiene muchas décadas desde que su existencia. Si bien este organismo cuenta con profesionales muy destacados, obviamente, y de jerarquía, abogados e incluso contadores también. ¿Por qué? Porque hay cuestiones tributarias que devienen de lo que es la DGI, después del la famosa unificación que se hizo en el año 97, cuando se creó la FIP, que ahora se llama ARCA, pero que cambió el nombre, pero sigue siendo lo mismo, bajo cuyo paraguas está la DGA y la DGI. Entonces se tratan temas aduaneros y temas tributarios. Ahora bien, entonces la pregunta sería, bueno, está bien. Entonces yo puedo ir al Tribunal Fiscal a plantear una inconstitucionalidad. No. No, en primer lugar porque el artículo 1164 del Código Aduanero lo impide. No es el ámbito en el cual debe declararse la inconstitucionalidad de una norma. ¿Por qué? Volviendo a lo que les estaba diciendo antes, tiene que ser el Poder Judicial el que lo haga. Ahora bien, sí puede el Tribunal Fiscal hacer mención a un fallo de la Corte que haya declarado previamente la constitucionalidad sobre lo que se está tratando y aferrarse a ese fallo, decir esto es inconstitucional porque lo dijo la Corte, pongamos, ¿sí? Pero no porque el Tribunal Fiscal tenga esa facultad legal para decir que esto es inconstitucional. Con respecto a esto, hay una discusión doctrinal, académica, que puede ser interesante leerla. Yo obviamente, como les dije al principio, para tratar de que todos nos entendamos y tratar también de poder intercambiar visiones o ideas, opiniones o preguntas y buscar hacer este encuentro de hoy lo más dinámico posible y no un monólogo solamente. Voy a tratar el tema de manera que podamos comprendernos correctamente. A ver, hubo fallos en los que determinados miembros del Tribunal Fiscal consideraron que ellos tenían facultad para declarar la constitucionalidad de una norma. No recuerdo, creo que uno debe haber sido el fallo Cargill y otros más, pero bueno, ahí están los votos del doctor Garbarino, del doctor Soria y algunos otros. Muy interesantes desde el punto de vista doctrinario, para leerlo, estudiarlo. Pero también hay otros que dicen que no, que como están impedidos legalmente, porque el mismo Código Aduanero se lo impide, y además que dentro de la estructura orgánica, jurídica, constitucional, es el Poder Judicial el garante de la constitucionalidad de las normas y el garante de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, no puede ser un organismo administrativo el que tenga esa facultad. Claro, algunos dicen, che, pero ¿sabés qué pasa? Que el Tribunal Fiscal, que tiene salas aduaneras y tributarias, impositivas, tiene especialidad en materia aduanera. Entonces, ¿por qué le vamos a dejar al Poder Judicial, que no tiene especialidad en materia aduanera, propiamente dicha, para tratar si una norma es inconstitucional o no? A veces sin necesidad de llegar hasta la Corte. Bueno, sí, como especialidad puede serlo, podría llegar a serlo. Pero bueno, lo que pasa es que yo entiendo que es una opinión muy personal, puedo estar equivocado. A ver, muchos han sostenido que
justamente por lo que les decía anteriormente, justamente por la reforma constitucional del año 1994, seguir sosteniendo que un tribunal que trata cuestiones jurídicas, como el Tribunal Fiscal de la Nación, no pueda declarar constitucional una norma, ya no resiste mucho análisis. Algunos sostienen eso. El control de convencionalidad, incluso que le llaman por las convenciones internacionales y tratados internacionales. Puede ser, puede ser. Creo que es una discusión que académicamente se va a seguir dando, pero mientras tanto, legalmente, no hay posibilidad de que el Tribunal Fiscal de la Nación trate por sí la inconstitucionalidad de una norma. Creo yo que por ahí lo conveniente sería hacer una modificación del Código Aduanero, del artículo 1164, y darle esa atribución al Tribunal Fiscal, si es que amerita que así sea, porque de todas maneras hay una instancia posterior, porque yo puedo ir a una Cámara Contencioso Administrativo Federal para recurrir lo que diga el Tribunal Fiscal, tal vez llegar hasta la Corte, no sé. O bien que el Tribunal Fiscal de la Nación, que es administrativo y depende del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía, se incorpore definitivamente al Poder Judicial. Acá estoy diciendo algo que muchos van a decir, no, estás diciendo un disparate o no sé qué. Porque bueno, el Tribunal Fiscal lleva muchas décadas de existencia. Tiene su razón de ser y su existencia. Pero bueno, tal vez sería hora de crear algún fuero aduanero propio dentro del tribunal, del Poder Judicial. Alguna especie de cámara de casación de temas aduaneros tributarios, no sé. Porque claro, contencioso administrativo federal trata muchos temas de temas federales y trata también temas aduaneros. Y también se le puede decir, no tiene especialidad para tratar temas aduaneros. Los miembros del Tribunal Fiscal, muchos sí la tienen. Y bueno, no sé, es un tema complejo. Yo tengo mis dudas con respecto a esto. Pero básicamente, y volviendo al caso que yo les quería exponer hoy, es que las normas, si bien están para cumplirse, y las normas de procedimiento están para cumplirse, porque incluso los abogados sabemos que a veces podemos perder un proceso porque no nos ajustamos a una norma de procedimiento, por ejemplo, dejar vencer un plazo. Si bien las normas de procedimiento están para cumplirse, el tema es que esas normas, cuando se aplican, hay que ver el caso concreto también, ¿no? No es que siempre va a ser así, hay que determinar el caso concreto. Cuando esas normas de procedimiento se aplican en forma excesiva, con un rigorismo tal que afecta el ejercicio de la debida defensa en juicio, artículo 18 de la Constitución Nacional, y de la tutela judicial efectiva que está en la Convención Americana de Derechos Humanos incorporado a la Constitución Nacional, por lo tanto tiene jerarquía constitucional y supremacía. Entonces, no tiene sentido insistir con la aplicación de una norma que está causando un perjuicio indebido. Y además yo creo que, fíjense, yo lo emparentaría también con otra cuestión, de la que se habla poco, y algún día si quieren, si Casipra le interesa, algún día podemos hablar de otro tema que es muy interesante jurídicamente, que es la extensión en el tiempo de los procesos, ¿no? Porque también hay convenciones internacionales que se hacen referencia a ello y está incorporada a la Constitución Nacional. Es decir, hay fallos muy interesantes sobre eso, ya viene de antiguo, ¿no? Desde antes de la reforma 94, etcétera, pero son cuestiones que vienen desde antes y que se han incorporado últimamente. Hay fallos muy interesantes, incluso del Tribunal Fiscal de la Nación, fallos muy interesantes, y del Poder Judicial, de la Corte, sobre la dilación en el tiempo de los procesos, especialmente aquellos procesos que son de índole penal,
en este caso nos podría abarcar con respecto a al tema penal aduanero, que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, alrededores, se trata en el fuero penal económico. Pero también se extiende hacia otros tipos de procesos. Cuando esa dilación indebida en el tiempo causa un claro perjuicio constitucional en cuanto a tener, no digo la brevedad, pero tener en un tiempo razonable una resolución sobre un proceso determinado. Por lo tanto, yo creo que esto de la acción declarativa de constitucionalidad y que la aduana pretendía que se agotara la vía administrativa previo a recurrir con el constitucional al Poder Judicial, de alguna manera, no solamente estaba violando derechos y garantías de un debido proceso y de que se tratara la inconstitucionalidad en el ámbito que corresponde, sino que también implicaba la aplicación excesiva y abusiva de esta norma procesal que pretendía la DGA hacer cumplir, implicaba también una violación sobre la razonabilidad en el tiempo de los procesos jurídicos. Razón por la cual creo yo que tenía razón el contribuyente recurrente y que ha tenido razón la Cámara cuando le dio la razón en cuanto a que no era competente la administración, la DGA, para tratar ese tema y que tampoco era justo que terminara todo el proceso administrativo para tratar el tema, con lo cual creo que es un fallo en ese sentido que ha puesto las cosas en su lugar y que marca un camino que seguramente volveremos a repetir en otras oportunidades, como le dije al principio. Muchas veces hablamos de temas y tratamos temas que luego los tenemos que repetir porque vuelven a suceder lo mismo, porque seguramente, si algún contribuyente con la debida razón tuviese una situación similar a esta, en sede administrativa, específicamente en la DGA, sea por impugnación o repetición, seguramente muchas veces le van a decir, agote primero la vía administrativa. Obviamente, si yo no planteo de entrada la inconstitucionalidad, sí la voy a tener que agotar la vía administrativa. Ahora, si yo planteo que la norma que me pretenden aplicar deviene de un acto que yo considero inconstitucional, entonces primero hay que plantear la inconstitucionalidad del acto antes de terminar todo el proceso administrativo. ¿Me explico? Ahora, si yo no planteo esa constitucionalidad y me enrollo con el tema administrativo, y bueno, tendré que terminarlo el tema administrativo. Ahora, si yo planteo obviamente, con la razonabilidad suficiente, los argumentos suficientes y las pruebas suficientes de peso, que aquí se aplica algo que deviene de una norma que es inconstitucional, entonces tratemos la inconstitucionalidad primero y dejemos de lado el famoso agotamiento de la vía administrativa que va a provocar para el Estado, la aduana, un cúmulo de expedientes al divino botón. Y para nosotros, o para el contribuyente o recurrente, una violación de derechos y garantías constitucionales, ya sea porque la inconstitucionalidad debe tratarse en el Poder Judicial, no tratarla en el momento que corresponde le causa perjuicios y le puede causar perjuicios económicos inclusive, y además le causa perjuicio y viola el principio y garantía de la razonabilidad en el tiempo de los procesos judiciales. Espero hasta aquí, si es posible, que haya sido más o menos claro en lo que expuse, porque yo sé que son cosas por ahí medio técnicas, que a veces en una exposición como esta pueden decir, ya me aburrí, me aburrí de escucharlo, no saqué nada en conclusión, etcétera, pero bueno, trataremos, si alguna vez Casipra me vuelve a convocar por algún tema, de hacerlo un poco más dinámico, pero mi intención siempre es hacer de esto algo dinámico. Como doy clases, no me gusta hablar en clase durante mucho tiempo, yo prefiero que mis alumnos en clase participen, hablen, expongan sus situaciones, porque entonces vamos haciendo
a veces por ahí un ping-pong en el que podemos obtener o sacar alguna conclusión un poquito mejor, que nos quede un poquito mejor a todos. Así que quedo abierto a comentarios, dudas, preguntas, etc. Gracias, Guillermo. Eh, no sé si alguno tiene algún comentario o alguna duda. La verdad, una clase magistral ha sido bastante clara para mí. No sé si alguno quiere hacer algún comentario. Déjame revisar el chat. Y no, parece que todos quedaron muy claros. Quedo a disposición si necesitan alguna pregunta, alguna duda o algo. Por Mientras dure la supuesto. conversación, acá estoy. Y si no, saben que siempre pueden, a ver, se entendió todo, dice Elizabeth Aguilar, gracias Elizabeth. Sí, la verdad es que fue bastante claro. Y para los que quieran volver a disfrutar la presentación, saben que va a ser transmitida por nuestro canal Casipra Exporta, nuestro canal de YouTube. Igual, Guillermo, no sé si dejaste tus datos, si no, por supuesto, pueden escribirme siempre acá a gerencia Si arroba quieren, casipra. bueno, no lo dejé, pero se lo transmito verbalmente para aquellos que quieran y lo necesiten. Pueden escribirme al mail estudiogsueldo@gmail.com, o bien si necesitan por algo, también pueden comunicarse al celular mío, se los dejo, no tengo ningún inconveniente, 11-6783-0231. Y si no, por supuesto, pueden comunicarse conmigo en gerencia@casipra.org.ar, allí está en el chat también. Y yo con mucho gusto les enviaré el contacto de Guillermo para todos aquellos que tengan alguna duda muy particular que quieran hacerlo. Así que, bueno, me parece que no hay ninguna duda. Muchísimas gracias, Guillermo. La verdad que No, toda por favor, una gracias a clase Casipra por magistral. haberme convocado. Esperamos volver a convocarte con otro tema también de nuestro interés, del interés de todos. Y por supuesto, gracias a todos los que hoy nos acompañaron en este ciclo de Casipra Exporta. Y nos vemos el próximo miércoles, por supuesto. Así que gracias de nuevo. Por favor, un placer. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta Gracias. luego.